Buenas tardes a todos y a todas. Soy Mercedes Cobreros, la directora del Comité de Educación de WIL, y os doy la bienvenida tras la parada vacacional al inicio de nuestros eventos de otoño. Por motivos ajenos a su voluntad, Alejandra Fernández no podrá estar presente y voy a ser yo la moderadora. Esperamos que todos estéis bien y que hayáis podido descansar algo a lo largo del verano, y a los que aún no os hayáis podido ir, pues que podáis hacerlo pronto. Como os comentaba, iniciamos esta etapa con un nuevo webinar que hemos denominado Magnum Energía con Biomasa, una alternativa de futuro sostenible, en el que, en colaboración con AICUBE, la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas de Huelva, y Magnum Green Energy, la filial de energía renovable de ENCE, dos grandes expertas nos hablarán de biomasa. Perdón, sigue entrando la gente y estoy intentando admitir a la gente. Entendemos por biomasa toda la materia orgánica susceptible de ser utilizada como fuente de energía. El origen de la energía de la biomasa puede ser tanto animal como vegetal y puede haber sido obtenida de manera natural o proceder de transformaciones artificiales. En primer lugar, Begoña Fernández nos hablará en su ponencia de retos y oportunidades de la biomasa, para dar paso a Verónica Martínez, que hablará de energía con biomasa, la única energía renovable gestionable. Os invitamos ya a buscar un lugar cómodo, tomad vuestra taza de café y prepararos para aprender mucho con ellas. Como en otras ocasiones, os rogamos que mantengáis los micros y las cámaras apagados durante las presentaciones y nos transmitáis por el chat cualquier duda o pregunta que os surja, para darles paso en los minutos finales. Además, os informamos que la sesión va a ser grabada y será enviada a los asistentes junto con los materiales del webinar. Y sin más, pasamos a escuchar a Begoña. Ella es directora de suministro de biomasa para Magnum Green Energy y previamente ha trabajado en consultoría en Boston Consulting Group en proyectos de energía, infraestructuras y transporte en el aeropuerto de Heathrow a través de Ferrovial en las áreas de estrategia y operaciones. Es ingeniera de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y realizó un MBA en ENSE. Perfecto, muchísimas gracias. Entro yo, entonces. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Espero que estéis bien. Gracias a todos por conectaros y también a Women in Mining and Industry pues, por acogernos en este foro, ¿no? Que nos hace mucha ilusión participar. Ya me habéis presentado, así que nada, eso, soy Begoña Fernández Caso, soy la directora de suministro de biomasa en Magnum Green Energy. Y pues eso, actualmente trabajo con todo el equipo de suministros para llevar restos agrícolas y forestales que se generan pues, en nuestras principales áreas de actuación, que son Andalucía, en Extremadura y en Castilla-La Mancha, aunque bueno, también captamos algo en otras zonas de España, pues para trasladar esos restos agrícolas y forestales a plantas de generación de electricidad, plantas de generación de energía. Es decir, en líneas generales, evitamos que ciertos productos que, pues que antiguamente se quemaban en campo, pues ahora los llevamos a una planta donde los transformamos en energía eléctrica, reduciendo así pues, un riesgo medioambiental de que se pudiesen quemar en campo. Aquí tenemos una presentación pues para contar un poco más en detalle los retos y oportunidades, pero antes de empezar, pues a mí la verdad es que, como es muy de esperar, pues estando donde estoy, es un sector muy bonito, es un sector precioso. Veis aquí en esta primera diapositiva, pues estar en esa foto, en ese lugar, es nuestro trabajo del día a día, ¿no? Es estar pues aquí en la parte de la poda de olivar en concreto, pues seguramente sacando esas podas de olivar que se sacan de forma recurrente y que antiguamente se quemaban en campo o se dejaban en campo pues para poder darles una segunda vida. Esto es un ejemplo, pero bueno, es un trabajo bonito, que estamos muy, muy en campo y que pues, es muy gratificante. Entonces, si queréis, primero empiezo contando qué es Magnum, que muchos conoceréis, pero igual no todos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, pues vemos, o sea, Magnum Green Energy es una empresa que se dedica a la producción y gestión de energía renovable y que buscamos contribuir a la descarbonización del sistema de forma sostenible y creando un valor para la sociedad. Entonces, nosotros somos actualmente la primera empresa española en la producción de energía renovable con lo que comentaba antes, ¿no? La biomasa de origen agrícola y origen forestal de proximidad cerca de nuestras plantas, y eso pues tenemos una potencia instalada de 266 megas.
Además, apostamos también por otras tecnologías, como pues, por ejemplo puede ser la fotovoltaica, para lograr los objetivos de 2030, ¿no? Entonces aquí, pues, eso, entre ellas tenemos proyectos fotovoltaicos en distintas fases en desarrollo en todo el sur de la península. Aquí vemos en la parte de arriba la parte de la biomasa, pues esa foto con una parte de biomasa, y en la parte de abajo pues la parte de fotovoltaica. Si vamos a la siguiente diapositiva, pues aquí hemos venido a hablar de, bueno, era una pequeña introducción de Magnon, pero hemos venido a hablar de biomasa. Entonces, ¿qué es la biomasa, no? La biomasa es bueno, pues nosotros con la biomasa que recogemos en campo hacemos energía renovable y gestionable. ¿Y qué tipos de biomasa gestionamos? Gestionamos principalmente biomasa agrícola y biomasa forestal. La biomasa agrícola son partes de cultivos no comercializables y residuos vegetales. ¿Qué tipos de biomasa pues, puede estar metido dentro de ese grupo? Tenemos pues podas de olivar o sarmiento que se recogen de forma recurrente. Pues eso, hay que podar un olivar, ¿no? Entonces, pues de forma recurrente en campo. Incluso también tenemos pues, cuando hay que hacer ciertos arranques, ¿no? Con una rotación de cultivo, por ejemplo, en un olivar, pues para pasar de un cultivo tradicional a un olivo superintensivo hay que levantar los árboles, darles una salida a esos árboles, a esa biomasa, y después se vuelve a replantar. Pues nosotros lo que hacemos es recoger esa biomasa y nos la llevamos a nuestras calderas para poder transformarlo en energía eléctrica. Después tenemos la biomasa forestal. La biomasa forestal son excedentes del tratamiento y aprovechamiento de masas vegetales, que eso exactamente qué significa. Pues son montes forestales, generalmente de pino o de eucalipto, en el que nosotros nos llevamos los restos. Ya puede ser, pues, por ejemplo, por una limpia de un monte o porque se esté utilizando, pues haciendo un aprovechamiento para ese monte forestal, pues para otros usos, y nosotros nos llevemos pues la parte de las copas o la parte de los tocones, que son pues las raíces que se quedan en el monte cuando se ha aprovechado esa parte de la madera. Entonces nosotros recogemos esa biomasa y la llevamos, pues en el caso de los tocones, recogemos esos tocones para que se pueda replantar y nosotros nos lo llevamos para producir electricidad. Con todo esto, como comentaba antes, pues lo sacamos de campo, evitando que se quede para que pueda ser un riesgo de incendio, y lo usamos para generar energía. Dentro de, si queréis en la próxima diapositiva, pues nosotros tenemos dentro de estos dos grupos grandes, que es la parte agrícola y la parte forestal, tenemos una diversidad de biomasas bastante altas. Lo que hemos hecho es en nuestras calderas, en todas nuestras calderas tenemos la flexibilidad de consumir un tipo de combustibles u otros. Después, además, también contará un poco Verónica pues, cuáles son los retos y oportunidades del consumo de esta biomasa, ¿no? Pero nosotros tenemos unas calderas que nos permiten consumir, que es donde transformamos esa biomasa en energía, que nos permiten consumir diferentes tipos de biomasa y así pues, ser un poco más flexibles en el mercado. Tenemos en el gráfico de la derecha, pues desde el sarmiento del viñedo, los restos de poda de vid o los restos de poda de olivar también, las hojas de olivo que se generan en las almazaras, temas de restos de algodón, como puede ser pues, algodón tamizado, mata de algodón. Después tenemos el orujillo, que muchos lo conoceréis seguramente, pero bueno, es pues, de un subproducto, un residuo que se genera con las aceitunas. En la aceituna, como sabéis, pues tenemos primero de la aceituna pasamos al aceite de oliva virgen extra y después tenemos el aceite de orujo, y después de otras fases pues aparece la parte del tratado, aparece un residuo final que es el orujillo, que es lo que nosotros también utilizamos en nuestras calderas. Tenemos los subproductos forestales, que es lo que os comentaba antes, pues eso, esa parte de las copas de los árboles o de los tocones, y tenemos restos de paja de maíz o subproductos de jardinería. Muchas de nuestras biomasas son estacionales, es decir, pues por ejemplo, la poda de olivar se hace en una determinada época del año, el sarmiento o la poda de la vid se hace en otro momento determinado del año, y así pues vamos encajando las diferentes estacionalidades de nuestros productos para darnos un suministro más o menos estable a lo largo de todo el año, que nosotros pues generamos electricidad a lo largo de todo el año. Si pasamos a la siguiente diapositiva, es pues, un poco por qué hacemos esto, ¿no? Y por qué lo hacemos donde estamos, que nosotros pues eso, tenemos plantas, ahora veremos un mapa, pero tenemos plantas en Andalucía, en Castilla-La Mancha y en Extremadura. Pues lo hacemos porque en España es un país muy bueno para la generación con biomasa.
España es el líder, es uno de los líderes en superficie agroforestal en Europa, en concreto es el segundo en superficie agrícola y el tercero en superficie forestal. Además, es algo que genera valor añadido, o sea, damos una segunda vida a todo lo que se iba a perder. Generamos valor en toda esa cadena, ¿no? Pues desde que nosotros estamos con un propietario en el que le recogemos esa biomasa, después tenemos la parte de bueno, pues las compañías de servicios con las que trabajamos para sacar esa biomasa del campo y dejarla en unas condiciones que se pueda transportar. Y también pues, la parte del transporte desde que nosotros lo acopiamos en campo hasta que lo llevamos a las plantas. Entonces, pues eso es generar valor a lo largo de toda esa cadena en un entorno rural. Y bueno, pues más o menos ligando con el último punto, pues la biomasa está en entornos rurales. Escuchamos hablar muchas veces en los medios de la España vaciada o del reto rural, pues nuestro sector, la parte de la biomasa, trayendo esa biomasa del campo a unas plantas de generación que tenemos también en un entorno rural, pues ayuda a dinamizar la actividad social y económica en esos entornos rurales. Si pasamos a la siguiente pues, diapositiva, pues todo eso lo hacemos con un impacto positivo. Es la única energía renovable que presenta un balance económico positivo en los beneficios generados, dada su capacidad de empleo, de desarrollo del medio rural y de la contribución de la mejora al medio ambiente, ¿no? Son 3 puntos principales, eso, la parte de empleo, el desarrollo del medio rural y la mejora del medio ambiente. Entonces, la biomasa, pues, como comentaba un poquito antes, genera empleo sostenible y de calidad. O sea, reactiva la economía del campo, contribuye a la industrialización y el desarrollo del medio rural. Además, contribuye a esa parte de vertebración del territorio y a la fijación de la población en zonas rurales. Más o menos, nosotros, bueno, comentaba al principio que tenemos 266 megas, ¿no? Entonces, tenemos pues cada mega instalado genera en torno a unos 25 empleos directos e indirectos. Entonces, nosotros contamos con que bueno, pues nuestras plantas de operación del Grupo Magnon generan en torno a los 6.500 empleos de forma directa o indirecta en las zonas en las que operamos. Después tenemos también la parte de cuidado del medio ambiente. Comentaba antes, ¿no? Que en vez de quemar esas biomasas en campo, pues las quemamos en un sitio controlado y encima generamos electricidad. La energía renovable con biomasa captura CO2, contribuye al cuidado y a la limpieza de los montes y reduce el riesgo de incendios hasta un 70%. Así que, pues eso, con ese aprovechamiento de la biomasa, lo que evitamos es que sea quemada de forma descontrolada y pues, contamine también el medio ambiente. Además, en muchos casos, pues eso, también si tú tienes controlados esos restos, pues te ayuda a prevenir plagas en cultivos agrícolas que podrían tener un impacto negativo mayor. Después, pues el tercer punto de esta diapositiva, que es el ejemplo de economía circular. O sea, si valorizamos y gestionamos esos restos agrícolas como bueno, pues, las podas o incluso el orujillo, pues nos ayuda a pues, darle una segunda vida y poder pues eso, ser partícipes de esa economía circular. Si pasamos a la siguiente diapositiva, pues decimos, oye, hasta ahora eso son digamos, lo que hace la biomasa, dónde estamos y qué es lo que generamos con biomasa. Entonces queríamos aprovechar también pues, para contar un poco dónde estamos operando nosotros y qué es lo que hacemos. Entonces nosotros tenemos 8 plantas de biomasa, tenemos 2 en la provincia de Ciudad Real, una en Puerto Llano en concreto, la otra nosotros la llamamos Enemansa. Después tenemos una en Jaén, que la llamamos La Loma, una en Córdoba, en Lucena, otra en Mérida y después en Huelva. En Huelva es el complejo con mayor potencia instalada de España, que tiene 137 megas instalados en total. Y aquí, pues bueno, una de ellas es Huelva 50, que es la planta de generación de energía con biomasa más importante de España, una de las principales de Europa y bueno, pues de la que Verónica seguramente os contará con mucho más detalle porque ella es la responsable de operación y de mantenimiento de toda esa planta, con lo cual os contará también Verónica de todo el complejo Huelva, de todo lo que hacemos en las diferentes plantas, pero muy en especial de la planta de Huelva 50. Entonces, como os comentaba antes, son plantas que alimentamos exclusivamente de biomasa de origen agroforestal y de biomasa de proximidad. Entonces, ¿qué retos y oportunidades tenemos ahora con la biomasa, ¿no? Aquí hablamos de
transición energética, de transición justa y de reto demográfico. Pero todo esto va de la mano de la bioeconomía. Entonces, a nosotros nos gusta, bueno, pues, ser partícipes de ese reto de la descarbonización a nivel europeo mediante el papel de la biomasa. La biomasa es la energía gestionable, es la energía que, bueno, pues que ayuda en esta parte de transición energética justa y en, bueno, pues de nuevas oportunidades energéticas, no solo eléctricas, sino para alcanzar la descarbonización, ¿no? Entonces, dentro de la energía gestionable, es de las energías renovables más estables y gestionables. Nosotros, en este caso, pues no dependemos del sol o del viento, como pueden depender otras energías. Sí que es verdad, oye, que el sector agrícola y el sector forestal efectivamente depende totalmente de forma directa del sol, por ejemplo, ¿no? O del agua. Pero sí que es verdad que, bueno, que nosotros somos capaces de generar pues, oye, unos stocks que nos permiten pues, amortiguar esos cambios meteorológicos que podemos tener en el corto plazo. Por eso, que sea bueno, pues una energía estable y gestionable nos ayudará a que juegue un papel clave en la transición hacia un sistema descarbonizado. Y bueno, pues eso ya a día de hoy somos capaces de dar esa parte de estabilidad al sistema que pues, pudiendo modular, ¿no? Después, la biomasa permite transformar las centrales vinculadas a, bueno, pues a una vieja economía a plantas más sostenibles en la nueva economía verde. Un ejemplo que tenemos es de Puerto Llano, ¿no? Pues, pasar de una central de carbón, pues pasamos a una central de biomasa. También en esa línea, pues oye, habrá nuevos acuerdos en los que estamos trabajando a futuro para colaborar, bueno, pues para poner nuestro granito de arena y seguir creciendo en esa parte de transición justa. Después de las nuevas oportunidades, que era el tercer punto, pues los biocombustibles, por ejemplo, que permiten descarbonizar ciertos sectores como pues, el naviero o la aviación. Y pues en esa línea, con todo esto queremos... ¿Perdón? Ahora. Pues en esa línea es como, bueno, pues nosotros queremos seguir trabajando para trabajar en el camino hacia la descarbonización y la transformación de la industria. Yo creo que, bueno, con esto yo llegaba al final, más o menos. Entonces, si os parece, doy paso a Verónica y después seguramente dejaremos pues un tiempo para preguntas y cosas que, bueno, que se puedan explicar de mejor manera o que, pues, que hayan quedado alguna duda. Muchas gracias. Estás muteada, Mercedes. Ya estoy. Está compartiendo mi Perfecto, presentación. muy bien, muchas gracias. Sí, Mercedes, estábamos aquí que no sabíamos a quién le tocaba, entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, Begoña. Yo hablando y dando las gracias a todo el mundo. Los fallos de siempre. Nada, vamos va a comentarnos Verónica su presentación. Como ya la has presentado tú, es responsable de operación y mantenimiento de la planta de generación de 50 megavatios que Magnon tiene en Huelva. Y bueno, su carrera siempre ha estado ligada a la generación de energía a través de biomasa y podríamos decir que es un mundo que la apasiona dentro del área de la operación y el mantenimiento. Así que pasamos a escucharla. Muchas gracias. Muy bien. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí, perfecto. Bueno, ahora después de que Begoña nos ha contado pues todo el ciclo, sobre todo de dónde viene la biomasa que consumimos en nuestras plantas, vamos a centrarnos un poquito más desde el punto en el que pues, traemos esa biomasa a nuestras plantas y empezamos a procesarla para posteriormente poderla convertir en energía, ¿vale? Esta planta que veis aquí en esta carátula de la presentación es la planta de 50 megavatios, de la cual soy la responsable de operación y mantenimiento. Se encuentra ubicada dentro del complejo industrial de Huelva y tiene una capacidad de exportación de 50 megavatios a la red eléctrica española. Actualmente es la planta que más exporta de todas las que tiene Magnon en cartera y una de las mayores de España.
Ya os ha comentado un poco la ubicación de las plantas Begoña. En total estamos hablando de 266 megavatios que entre todas vertemos de manera horaria a la red española y que es energía renovable, ¿no? Es el punto más importante de esta presentación. Al final todos conocemos las energías renovables, sobre todo estamos muy acostumbrados a ver energía eólica, solar fotovoltaica y térmica, energía hidráulica, y la biomasa pues se considera renovable, pues un poco siguiendo la línea de lo que me explicaba Begoña, ¿no? Porque al final el ciclo de la biomasa, el CO2 que ha captado todas las especies que posteriormente consumiremos en nuestras calderas para la generación de la electricidad, ha sido captado por ellas y va a ser menor que las emisiones de dióxido de carbono que vamos a generar en la combustión controlada de las mismas en nuestras instalaciones. Centrándonos un poquito en la parte, sobre todo, de gestionabilidad, tanto a corto como a largo plazo de la biomasa, me gustaría enseñaros un día tipo, ¿no?, de este verano, que este día es el día 13 de agosto. Esta gráfica lo que representa es tanto la demanda de energía en el mercado ibérico como el aporte de energía, ¿vale? Si nos fijáramos en el aporte que tienen actualmente las renovables en este día, que es muy representativo, si veis en el gráfico de abajo a la derecha, este porcentaje es el que están aportando las energías renovables, todas las energías renovables de España, al mix eléctrico español. A las 5 de la mañana de este día se dio el pico más bajo de aporte de energía renovable, llegando en torno al 16% de aporte al mix energético, y empieza a subir a partir de las 8 de la mañana, pues porque es un día de verano, es cuando empiezan las fotovoltaicas a dar producción, llegando a tener el pico más alto sobre las 4 de la tarde, alcanzando un 45% aproximadamente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ese 40% de pico es más o menos la media que dio el año pasado en nuestro país de renovables, estuvo casi en torno al 50%. Aún nos queda un 50% de margen de mejora, ¿no?, sobre todo para ir de la mano de los objetivos fijados por la ONU en 2015 de desarrollo sostenible. En este caso hacemos zoom, ¿no?, en el objetivo número 7, que habla expresamente de garantizar el acceso a una energía asequible, segura y sostenible, mejorando tanto la eficiencia energética de todas las instalaciones y de los consumidores, como el porcentaje de renovables en el mix energético, que, como he comentado antes, en España es alto, de un 50% el año pasado, pero que tenemos muchísimo margen de mejora y recorrido. Ahora vamos a hacer más zoom aún en el mix energético, ¿vale? De este mismo día, el gráfico que podéis ver en la zona derecha de la presentación, cada uno de los colores va a representar cada una de las tecnologías que están aportando energía al mercado español. En este caso, si nosotros fuéramos discriminando por tecnologías, vamos a comenzar a quedarnos solo con las no convencionales, las convencionales, perdón, las no renovables. Vemos que estas tecnologías son muy estables, tienen una capacidad de estabilidad muy grande. En cambio, si nos quedamos solo con las renovables, vemos una fluctuación en función, pues, básicamente de las condiciones meteorológicas. Quitando la solar, vemos que quitando la solar eólica, o sea, ahora la eólica, se nos queda la hidráulica, que sí tiene más capacidad de gestión, pero todavía depende de los recursos hídricos, y se nos queda una pequeña franja, pero en cambio muy estable, que es donde nos enmarcamos la energía con biomasa. ¿Esto qué quiere decir? Que es la única energía renovable que al final del todo es 100% gestionable y garantiza una estabilidad en el mercado, que es lo que necesitamos básicamente para poder quitarnos de encima las energías convencionales. Bueno, esto todo es fuente de red eléctrica, ¿vale? y de OMIE.
el operador de mercado y el que gestiona la distribución. Centrándonos y muy por encima en cómo se desarrolla, ¿no? Nuestro proceso industrial, pues al final nosotros vamos a recibir la biomasa que nos suministra el equipo de Begoña. Aquí la vamos a procesar para adecuarla a los tamaños que necesitamos para su transporte y alimentación a caldera, y después básicamente lo que se sigue en esta planta es un ciclo Rankine, ¿vale? Con sus diferentes variantes, pero un ciclo Rankine. Este diagrama es la planta de 50, ¿vale? El ciclo de agua de la planta de 50, donde ahora vamos a ver un poco más en detalle un tipo de caldera como esta, que es de lecho fluido burbujeante. Es súper importante para nosotros un control analítico de los diferentes productos y subproductos que vamos a generar, en este caso agua, biomasa, cenizas y escorias. Si nos vamos a ver un vídeo donde se ve muy bien el proceso, o por lo menos la parte de generación de vapor. Esto es una caldera de lecho fluido burbujeante, estos quemadores de carga y de arranque que se utilizan para alcanzar la temperatura que necesitamos el lecho de arena para empezar a alimentar con biomasa. Por unas caídas de alimentación va a entrar la biomasa triturada, y entonces es donde se produce pues al final el fenómeno de la combustión. Esta combustión va a emanar calor, que es el que va a calentar el agua que circula por el interior de los tubos que rodean las diferentes partes de la caldera. Esta caldera o este tipo de calderas normalmente son aguatubulares, es decir, el agua va por el interior de los tubos y el humo de la combustión va a ir por el exterior. Este agua se va calentando hasta llegar a estado de vapor, y una vez en estado de vapor va a seguir calentando hasta alcanzar temperaturas y presiones de vapor sobresaturado. Este vapor sobresaturado es el que llevaremos hasta la turbina, que al mover la turbina, que va acoplada a un generador, es el que produce la energía eléctrica que posteriormente exportamos a la red española. Este tipo de plantas trabajan 365 días al año y 24 horas al día. Esto es lo que al final nos ayuda, pues eso, a lo que vengo diciendo en toda la presentación, ¿no? A asegurar una estabilidad en el mercado, ¿vale? Y poder regular la carga según nuestras necesidades de mercado. Por mi parte, espero que lo haya explicado más o menos bien y no haber sido muy breve. He terminado, ahora creo que empieza el turno de preguntas. Voy a dejar de compartir, le paso el turno. Muchas gracias, Verónica. Pues bueno, os invitamos ahora a que compartáis todas vuestras inquietudes con nosotros. Podéis abrir los micros, la cámara y preguntar, o escribir las preguntas en el chat, como mejor prefiráis, ¿vale? A ver si alguien se anima a comentar, si no, yo tenía también algunas preguntillas. Mira, tengo una pregunta. Con todo lo que se habla del mercado eléctrico, no mucha gente sabe cómo funciona. ¿Cómo nos lo podríais explicar dentro del mercado el papel que tiene la biomasa? Bueno, ¿contesto yo, Begoña? Venga, dale, Verónica, te la dejo a ti. Sí. Me he animado. Al final, bueno, el mercado eléctrico ibérico se regula de la siguiente manera, ¿vale? En grandes rasgos. El día de antes lo que se hace es una subasta eléctrica donde tanto las plantas que generamos, todas las instalaciones generadoras, bueno, aquí hay dos grandes protagonistas. Uno es OMIE, que es el operador de mercado, y otro es Red Eléctrica, que va a ser el de la distribución. OMIE, el día de antes, lo que estaba comentando, todos los generadores, lo
que mostramos es qué generación vamos a poder producir al día siguiente y con qué coste, o sea, y con qué precio, ¿no? En función de nuestros costes. Y además, las comercializadoras, que serían las que harían de representante de los consumidores, también dicen cuánta energía vamos a necesitar, ¿no? Para el día siguiente. Eso se cruza en una casación y así se fija el precio horario que va a tener al día siguiente y qué previsión de consumo va a haber. Hay más, ¿no? Detrás de eso, ¿no? Es a un día vista y posteriormente, en el mismo día, en el día corriente, en el instante, el mercado tiene que irse ajustando tanto con el mercado secundario como el terciario en función de la demanda, porque ahora mismo no hay ninguna tecnología desarrollada para una acumulación tan importante de como la energía que consumimos y que se está distribuyendo por las redes habitualmente. Y es ahí donde tanto Red Eléctrica como MIE pues nos va gestionando a las industrias generadoras que estamos adheridas a mercados secundarios y terciarios, es decir, que podemos regular carga en cualquier momento para que la demanda sea exactamente igual que la oferta. Perfecto, Verónica, yo no tengo nada que añadir. Lo has explicado perfectamente, así que estupendo. Gracias. Sí, creo que ha quedado bastante claro. Bueno, no sé si vosotras una nueva pregunta. ¿Se genera algún tipo de residuo con la biomasa? ¿La cojo yo, Verónica, o la coges tú? Sí, lo que me tú digas. digas. Sí, adelante, Begoña. Que, pues nada, o sea, nosotros efectivamente lo que cogemos es en cierto modo pues esos subproductos residuos de campo que llevamos a nuestras plantas. Pues puede ser en un porcentaje muy pequeño, pues hay una parte pues, que se pueda quedar de inquemado o de bueno, pues un poco más de ceniza cuando el producto no viene especialmente limpio, ¿no? Una de las operaciones que hacemos nosotros también en campo es pues, oye, garantizar que pues esa biomasa que recogemos viene con una calidad suficiente, apoyándonos en nuestras empresas de confianza, las empresas agroforestales que trabajan con nosotros, que trabajan con nosotros en el sector, apoyándonos en eso, pues lo que hacemos es traer biomasas pues de calidad para que pueda facilitar las operaciones de combustión en caldera. En esa línea, pues la verdad es que nosotros recogemos mucho residuo, mucho subproducto del campo y bueno, el residuo que podemos generar nosotros es mínimo. Pues eso, puede haber un poco de ceniza, pero es mínimo en comparación. Nosotros gestionamos 1,8 millones de toneladas de biomasa, pues nada en comparación. Con lo cual, nosotros recogemos esa biomasa y la convertimos en energía principalmente. ¿Algo que añadir, Verónica? No, exacto, lo que ha dicho Begoña. Lo único, la ceniza y la escoria, bueno, que sale de la combustión de la biomasa, que en muchos casos, en la mayoría de los casos, también se trata como un subproducto y es utilizado pues como para fertilizantes, para varios usos. Sí. Estupendo, vaya, reciclable. Sí, es economía circular 100%. Totalmente. Pues tenemos otra pregunta para ti, Verónica. Dice, ¿podrías explicar cómo se trata la biomasa desde sus diversos orígenes hasta que entra triturada al quemador de la caldera? Al quemador de la caldera. ¿Qué retos presenta? Sí, bueno, en este caso el equipo de Begoña pues nos trae hacia la planta biomasa en diferentes formatos, ¿no? Pero pensando en una biomasa que venga en bruto sin ningún tipo de procesado, cuando nosotros la recibimos en planta, además de ya empezar a muestrear, lo que se hace es triturarla, ¿vale? Hasta un tamaño, dependiendo de la esto va dependiendo de la caldera, ¿vale? Y estamos hablando en plantas que van a consumir residuos, o sea, forestal y agrícola, como son el caso de Huelva. Luego están las plantas de la zona las plantas de Villarta de San Juan, de Villanueva del Arzobispo, que consumen solo orujillo y tiene otro tipo de tratamiento que si queréis ahora lo comento rápidamente. En este caso nosotros lo que tenemos son trituradoras, ¿vale? Tenemos una planta de tratamiento de biomasa, que es donde trituramos esa biomasa, esos restos,
para adecuarlos al tamaño de transporte que necesitamos, ¿vale? Que se podría asimilar a un tamaño de astilla 100, más o menos. Una vez que está triturado, esto se tiene que cribar para evitar si hay algún sobretamaño que se nos ha pasado por alto en las trituradoras y quitar los sobretamaños, y además también se criba por si tuviera algún resto de inertes, de tierra que traemos del campo. Una vez que se ha pasado por la cribadora, por el separador de piedras, que también puede ser que traiga, y por la cribadora de inertes, lo que hacemos es depositarlo en un silo, que va a ser un silo de almacenamiento, normalmente sobre unas 4.000 toneladas de almacenamiento en ese silo, que sería el silo general, donde ya la biomasa está procesada. A partir de ese silo, con unos tornillos extractores de diferentes configuraciones, dependiendo de la planta, se extrae a una cinta de alimentación que es la que va a alimentar hacia la caldera por diferentes sistemas. Algunas plantas simplemente tienen cinta transportadora y posteriormente sin fines, otras tienen cinta más Reller o cadenas más sin fines, y acaban normalmente casi todas ellas alimentándose a la caldera a través de válvulas alveolares rotativas para evitar, que el aire de la caldera salga hacia afuera, porque estas válvulas, una de sus ventajas que tienen es que hacen muy buen sello. Y así es como acabamos alimentando, ¿vale? No va a un quemador, directamente la biomasa, en realidad lo que se hace es que se vierte, de hecho con fuerza, incluso con aire, hacia el interior del hogar de la caldera. No sé si Iván he respondido tu pregunta. Bueno, si tiene algún comentario también puede abrir el micrófono. Tenemos a Ezio, que ha levantado la mano. Si quiere abrir su micrófono y hacer su pregunta. Buenas tardes. Vale. Buenas tardes. ¿Me oyen bien? Sí. Sí. Bueno, primeramente gracias por poder participar. Yo soy brasileño, soy de Brasil, soy estudiante de doctorado y hago mis investigaciones aquí en Brasil con energía de la biomasa. En general no utilizamos para la producción de energía eléctrica. Está mal volcada al mercado consumidor en directo, para la quema en cerámica, en otros sectores. Y aquí en Brasil tenemos un poco la preocupación de mantener y gestionar lo mejor posible la disponibilidad de la biomasa, visando la energía, sea en forma de leña, de carbón o para electricidad a largo plazo. En España hay esta preocupación, además en Andalucía, con la disponibilidad de biomasa para atender las fábricas, la producción de energía, porque yo estuve en Córdoba para el doctorado Sandwich y hay muchas investigaciones hoy a nivel de doctorado buscando una finalidad más adecuada, como si la energía producida a partir de la biomasa fuera algo como no tan importante. Y sabemos que, como ha dicho Begoña, es la biomasa la única que se puede gestionar y mantener el mismo nivel y conforme tiene la disponibilidad, crecer la producción aún más. Entonces, la empresa está buscando una manera de gestionar la disponibilidad a largo plazo, incluso aumentar la producción de energía eléctrica a partir de la biomasa. Pues muchas gracias. Y disculpa por el español que como no hablo tanto, me olvido un poco. Gracias. Perfecto, gracias a ti. Verónica, ¿te parece si la cojo yo esta? Sí. Venga. Que nada, lo primero, Aecio, muchísimas gracias por tu pregunta y tu español es perfecto. Ya me gustaría a mí hablar portugués de la misma manera, con lo cual nada, muchas gracias por la pregunta. Pues justo en esa línea nosotros hemos trabajado mucho, ¿no? En la línea que decías de, pues cada vez hay más oportunidades para la biomasa que podemos recoger de campo, y yo creo que eso es positivo para todos, pues que nosotros hablaba en mi presentación de la parte de biocombustibles, bueno, hay otras iniciativas también adicionales que pues eso, pues el tema de calor industrial, etcétera, ¿no? No solamente la generación de energía eléctrica en plantas de biomasa. Nosotros desde luego tenemos líneas de trabajo en esa línea
línea y bueno, pues efectivamente estamos trabajando en esa línea con proyectos específicos. Aún así, nosotros venimos de, pues de unos años de trabajo donde hemos diversificado mucho nuestra biomasa. Nosotros, pues efectivamente hace 10 años, pues seguramente el mix de que consumíamos en nuestras calderas nada tiene que ver con el mix que consumimos a día de hoy en nuestras plantas de biomasa. Hemos pasado de, pues seguramente de más forestal, a día de hoy mucho agrícola, casi un 50% de biomasa agrícola, y lo que trabajamos mucho es en cada vez disponibilizar, es decir, pues biomasas que a día de hoy se están quemando un campo, pues nosotros llevarlas a nuestras calderas. Esas biomasas son, desde luego, más difíciles de sacar, requieren más gestión del equipo de compras o del equipo de suministros para llevarlas a planta, también más coordinación con todos nuestros proveedores que nos ayudan para hacerlo posible y más adaptación de nuestras calderas con diferentes, bueno, pues eso, con tecnología que permita pues, regular los distintos tipos de combustibles. Y un ejemplo claro, por bajarlo al terreno, por no evadirme y dar la respuesta un poco más macro, pero por bajarlo al terreno, pues son los proyectos, pues, por ejemplo, del sarmiento o de la poda de olivar, que son productos que tradicionalmente igual pues no se utilizaban para biomasa, como es el caso del sarmiento, y nosotros tenemos una planta en Castilla-La Mancha, que es una zona donde hay mucha vid, pues que es bueno, pues eso, aprovechar esos residuos que antiguamente, y cuando hablo de antiguamente hablo de, pues de hace poquito, no más de 4 o 5 años, pues no tenían una salida para este uso, que se quemaban en campo y que actualmente nosotros somos capaces de recoger poquito a poquito en toda esa parte agrícola y llevarla a nuestras calderas. Entonces nuestro trabajo es, efectivamente sabemos que la biomasa está creciendo, que no solamente tiene un uso de generación eléctrica, sino que tiene más usos, y nosotros estamos trabajando también en esos usos con partners específicos y desde luego pues trabajar en disponibilizar más biomasa, que haya más mercado y que, pues eso, que poco a poco podamos dar mejor servicio, tanto pues seguramente yo en este caso servicio a mi stakeholder interno, pues a Verónica, pero servicio también a otros potenciales clientes que bueno, pues que cada vez tiene más demanda de biomasa. Así lo estamos trabajando desde la parte de suministro, cada vez disponibilizando más materiales y ayudando pues, a diversificar el portafolio de biomasa que podemos consumir en nuestras calderas y que pueden requerir nuestros clientes. Perfecto, Begoña. Creo que ha quedado bastante claro. Si no, bueno, nos volverían a preguntar. Tengo más preguntas. Sí, eso dice. Muchas gracias. Verónica, nos has hablado de los consumos de energía. ¿Cuál es aproximadamente el consumo de renovables en España? Bueno, pues lo que un poco estamos viendo en el año pasado estuvo en torno al 50%, no llegó, ¿vale? De media anual. Es un buen dato, ¿no? Pero lo que estábamos hablando antes en la presentación, ese dato hay que subirlo y hay que subirlo con energías que además se puedan gestionar, porque de poco vale que tengamos un 100% de energía renovable a mediodía si luego por la noche, que es donde hay mayores picos de consumo, pues tenemos que seguir tirando de los ciclos combinados y de las energías pues no renovables. Perdona, ¿has dicho Casi un 50%, un 49 y pico por ciento. Vale. El año pasado. Muchas gracias. ¿Y tiene afecciones a las regulaciones europeas, la biomasa? ¿Está afectada por la regulación europea? Sí, te refieres desde el punto de vista de sostenibilidad y esas cosas igual, ¿no, Verónica? Perdón, Sí. Mercedes. Sí. Bueno, entiendo que pues, sí. Sí, justo. O sea, en esa línea, pues efectivamente sí, ¿no? Vamos, entiendo que van por ahí los tiros. Si no, vamos, yo me lanzo a esto, Verónica. Si tú piensas que están preguntando por otra cosa, te dejo a ti. Sí. Vamos, lógicamente, actualmente estamos en periodo de implantación de la Red 2, que es efectivamente regulación europea que nos afecta principalmente a biomasa
agrícola y forestal. Nosotros ahí hemos, bueno, pues desde 2017 teníamos un decálogo de la biomasa que era un decálogo de sostenibilidad de la biomasa, ¿no? Que es un poco hacia donde está yendo Europa y hacia donde pues, indiscutiblemente pues, vamos a ir todos, ¿no? Que es lo que tiene sentido. Entonces nosotros en 2017 lanzamos el decálogo de la sostenibilidad de la biomasa, por lo que establecíamos unos puntos específicos en los que, bueno, pues que nosotros queríamos garantizar que existía pues esos criterios de sostenibilidad, ¿no? Pues desde el punto de vista de que las prácticas silvícolas fuesen las adecuadas, las prácticas agrícolas, que no compitiésemos con, pues eso, con otros usos de la biomasa, como puede ser, pues, por ejemplo, la alimentación animal, o que, bueno, que garanticemos pues, ciertos criterios de sostenibilidad. Es un decálogo que nos permite pues, ser conscientes de que somos sostenibles en lo que hacemos, porque hacemos energía con biomasa, pero a la vez en cómo trabajamos con nuestros proveedores y con nuestros propietarios en campos. Entonces, un poco cómo se está implantando cómo se está desarrollando la parte de regulación europea, pues va muy en esa línea. Ahora estamos en plena implantación de la Red 2, que es, el año pasado fuimos la primera planta en Europa que se certificó con SURE para la Red 2, y estamos trabajando también mucho en la implantación del sistema con nuestros proveedores y con pues en toda nuestra cadena de suministro. Entonces ahí yo creo que hemos tenido, bueno, pues al haber sido un poco la avanzadilla con este decálogo de la sostenibilidad desde 2017, pues estábamos en una posición buena desde el punto de vista de adaptarnos a estas nuevas regulaciones, y en eso es lo que estamos trabajando más a futuro, no solamente que nos quedemos con lo que se nos pide a día de hoy, sino que siempre vamos un poquito por delante para ser capaces de primero cumplir con nuestra misión y visión, y después pues ir un poco por delante de lo que nos va a ir exigiendo la Comisión. Perfecto. Y respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cómo se conjuga que buscamos más renovables pero tengamos más ahorro de energía? Bueno, yo creo que ahí al final el objetivo al que te refieres es el 7, la parte de eficiencia energética, ¿no? Que es por lo menos para la gente, yo creo que es muy operativa, es el gran caballo de batalla que tenemos diariamente, ¿no? Porque al final producir, lo más importante es ser eficientes energéticamente. Pues ahí hay bastantes recursos, ¿no? Ya en el mundo industrial, al final el que tengamos un menor consumo de los equipos eléctricos en función de lo que nos va demandando el proceso, que no siempre es lo mismo, pues con la instalación de variadores de frecuencia, el hacer constantemente seguimiento de indicadores de eficiencia energética y tunings tanto de caldera como de equipos principales para ir viendo cuál es la tensión de mejora de nuestros procesos y adaptarnos a las nuevas tecnologías. Y sobre todo, y muy importante, que muchas veces pues no se vincula tanto con el aspecto energético, pues el buen mantenimiento preventivo y predictivo de los equipos, ¿no? Porque un equipo mal mantenido consume mucha más energía y esto nos va a perjudicar y nos va a bajar el rendimiento de nuestras instalaciones. Perfecto, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más entre el público. Estamos ya casi llegando al final, Sí. ¿no? Bueno, por aquí tengo otra. ¿Cuáles son los retos de gestión de biomasa en una planta? Si preguntan por la planta, igual te lo dejo a ti, Verónica, Igual, ¿o qué me dices? Sí, sí. Bueno, a ver, hay muchos retos, ¿no? Pero al final, un poco lo comentaba Begoña en su presentación, nosotros al aprovechar restos, ¿no?, agrícolas, pues tenemos temporalidades muy altas de ciertas especies de biomasa. Entonces, pues esa gestión, ¿no? Nosotros, igual que estamos hablando del mix energético, nosotros tenemos que hacer un mix de biomasa, no podemos meter conforme nos llega cualquier tipo de biomasa, tenemos que hacer una receta pensada para cumplir con las especificaciones tanto de los fabricantes de caldera como con la calidad que necesitamos para producir las toneladas de vapor que necesitamos para los megavatios que queremos.
Entonces, al final esa estacionalidad pues, nos hace pues, el mayor quebradero de cabeza, yo creo, ¿no? El poder prorratearlo a lo largo del año, porque ciertas especies tampoco tienen una durabilidad tanto como así nos gustaría, y poder hacer una receta adecuada para cada una de las calderas, que al final cada una tiene sus particularidades. Verónica, según estabas hablando, me surge a mí, cuando hablas de la receta de la biomasa, ¿no nos vale cualquier tipo de biomasa? Sí, nos vale cualquier tipo de biomasa, dependiendo de algunos factores. Es decir, nosotros tenemos que cumplir con unos químicos en lo que nosotros vamos a consumir. Entonces, no es lo mismo la biomasa, por ejemplo, que viene con alto potasio o alto cloro, no la podemos consumir de una, tenemos que mezclarla con otras especies con menor nivel de álcalis o de cloro para que cumpla realmente las especificaciones que tenemos. Es decir, una sola especie de biomasa agrícola forestal es muy difícil que se pueda consumir únicamente en ese instante en la caldera. Se tiene que hacer una receta con muchos tipos para que se adecue a nuestras especificaciones. Entonces, cuando está todo aquí, al final lo que se hace es como si estuviera haciendo una receta, ¿no? Se coge un poquito de cada en función de qué especies son para poder alimentar a las calderas. Víctor nos pregunta que cuánto tiempo suele estar la biomasa en los silos. En nuestros silos no está mucho tiempo para secado. Aquí, de hecho, Huelva yo creo que será de las plantas de biomasa de Magnon la que más humedad ambiente pueda tener, pero y aunque sea invierno, no es necesario. Nuestros silos generales tienen una capacidad más o menos de 2 días de stock, entonces tampoco nos da demasiado tiempo al secado de la misma. Muy poquito. Bueno, pues nos acercamos al final. No sé si queda alguna duda más entre los asistentes que aprovechen para preguntar. Creo que nos ha quedado bastante claro la producción de energía gracias a Begoña y a Verónica. Pues si no hay ninguna pregunta, somos puntuales y podemos cerrar el webinar. Nos agradecemos a todos la asistencia, sobre todo a Magnon y EQV por colaborar con nosotras, y os emplazamos para los próximos eventos que tengamos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por acogernos. Ha sido un placer y muchísimas gracias a todos los asistentes por conectaros. Efectivamente, muchas gracias. Hasta pronto. Un abrazo fuerte. Gracias.